Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Soy Arturo Aguirre y me da mucho gusto saludarles el día de hoy. También saludo con mucho gusto a nuestro coordinador académico, el doctor Juan Antonio Siller Camacho. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días. Recuerden que este ciclo Recuperando nuestro Patrimonio Cultural Compartido 2020 es auspiciado por la Universidad Interamericana. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante: el patrimonio cultural maya en la región del Petén, en Guatemala. Para ello que agradecemos la presencia del doctor Óscar Antonio Quintana Samayoa, quien nació en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 16 de junio de 1952. Él estudió la licenciatura y es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad San Carlos de Guatemala. También tiene la maestría en restauración de monumentos históricos en la Universidad Técnica de Múnich, Alemania, en 1982, y doctorado en composición arquitectónica cum laude y doctor en convención europea en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Es catedrático de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la USAC. Cuenta con estudios de maestría en restauración de monumentos, especialidad en centros históricos y bienes inmuebles. Con este módulo de la Historia del Urbanismo y Arquitectura 1 y Arqueología, catedrático de la Maestría Centroamericana y Gestión del Patrimonio Cultural para el Desarrollo en el año 2008. También ha sido catedrático del módulo 3, Metodología y Análisis, responsable del taller Caso de Estudio en Petén, miembro de ICOMOS Guatemala desde 1988, presidente de ICOMOS Guatemala del 2010 al 2014, miembro de la Asociación de Investigadores de Arquitectura en Alemania en 1982, miembro del Seminario de Arquitectura Prehispánica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en 1989, miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en el 2018 y asesor miembro de la Selva Maya. Sus áreas de especialización son arquitectura y urbanismo prehispánico en Petén, Guatemala, y monumentos históricos, inmuebles y centros históricos, estudios e investigaciones en composición arquitectónica prehispánica, autor de 3 libros más 85 capítulos de libros y artículos sobre el tema de la conservación arquitectónica. Clásico y hasta llegar hasta el siglo XVIII, XIX, XX, y lo que vimos al final, que era cómo está este patrimonio cultural y natural en la actualidad. Si quieren pasamos a la otra rápido, las primeras 10. Pues esta era la primera imagen donde ubicamos esta parte del centro de Petén que está con un círculo, un óvalo, donde dice tierras bajas centrales, que es donde nos concentramos con esta charla, ubicarlo como un centro en el territorio, alejado de los mares, rodeado de montañas al sur, este y oeste, y abierto hacia la región de la península de Yucatán. Por favor, la otra. Esto es lo mismo, tenemos las mismas imágenes, algunos datos de tamaños y cómo está esta bolsa aislada con el lago de Petén Itzá que se marca en celeste y la condición del territorio con esta área de humedales en la parte oeste, pegada con Tabasco, Chiapas y la parte sur de Campeche. Y la parte amarilla, que es considerada la zona de mayor densidad de construcciones, y la parte de abajo donde se muestra la, la sierra de Lacandón con la parte este del río Sumacinta.
formando lo que es ahora la reserva de la biosfera maya. Por favor, la otra. Es la misma imagen con del fondo de las categorías de manejo del territorio norte de Petén, donde están los parques, los biotopos, las zonas de uso múltiple, que son áreas de concesión forestal comunitaria, los ríos estacionarios y los ríos permanentes, y a la izquierda otra vez el área de la Laguna del Tigre, del Parque Nacional Laguna del Tigre, en donde están los famosos humedales categoría Ramsar. Por favor, la otra. Pues esta es una introducción de la parte de los investigadores. Podemos pasar. Hablamos también de Bartolomé de las Casas y de Juan Gines de Sepúlveda con la discusión del si el indígena americano tenía alma, para empezar. Hablamos también de Aristóteles y la zona tórrida, donde Aristóteles decía que en las zonas abajo del área templar no podía haber culturas muy desarrolladas. Hablamos del conde de Buffon con su teoría de la inferioridad americana. Hablamos de Modesto Méndez, quien descubrió Tikal oficialmente en 1848. El primer hallazgo que vemos en la esquina inferior es imágenes de la isla de Topoxté encontradas por Juan Galindo. Es la primera documentación que hay en Petén, y a la derecha una fotografía grabado de Stephen Charnat. Por favor, la otra. Las ideas de los europeos, hicimos un resumen, hablamos de esa negación de la producción local, en contrario a teorías fantásticas promovidas por los europeos, como la tribu de Egipto, Atlantis, y en la misma época los funcionarios locales que trataban con esmero, podría decirse, de tratar de entender qué era lo que se encontraba perdidas en la selva. Recordemos que los españoles al llegar se toparon con la cultura del posclásico. Sin embargo, con el tiempo, en el siglo XVIII, se reconoció que existían ciudades antiguas que correspondían al periodo clásico. En esto está Palenque, Tikal y otras ciudades que eran desconocidas para los conquistadores. Y muy en el siglo XX se conoce que dentro de los edificios existían otros edificios correspondientes al preclásico. Esto lo tenemos ya en 1910, confirmado científicamente en 1906, pero anteriormente se desconocía estas fases que simplificadas nos hablan del preclásico, clásico y posclásico. Finalmente, después hablamos de los congresos internacionales de maístas que se desarrollaban en Bélgica y en Francia, los primeros, en donde los intelectuales del mundo hablaban de teorías fantásticas, y los vestigios mayas procedían de culturas fenicias, egipcias o griegas. Eso nos da una idea de qué visión se tenía sobre este patrimonio tan nuestro, digamos. Y esto, como dijimos en las otras, por favor, la otra diapositiva. Yo creo que ahí se pasaron alguna. Bueno, no, no está bien, perdón. Sí, podemos hablar un poco de Teoberto Mahler. Él es austriaco-alemán, arquitecto, que vino con Maximiliano a México y luego estuvo en el área maya y se quedó su tiempo. Él fue un excelente documentador. Viajó a Tikal y más de 100 ciudades en el mundo maya documentadas por él. Y con él tenemos estos ejemplos de sus dibujos y fotografías que dieron una base sólida para poder tener realmente lo que es
la cultura maya. Por favor, la siguiente. Ya en el siglo XX, autoridades guatemaltecas negaban el origen local de la civilización maya y grandes universidades e instituciones norteamericanas se dedicaron a recoger todo el territorio para tratar de formular una primera visión de lo que es la cultura maya. Estas primeras síntesis, con bastantes desaciertos, fueron publicadas en 1946 y 1956 por Morley y John Eric Sidney Thompson. Esta es la primera síntesis que nos habla de qué eran o quiénes eran los mayas. Ya a partir de esta primera mitad del siglo XX, pues las investigaciones arqueológicas y el avance de la epigrafía, la etnografía, han dado ya lo que es ahora realmente nuestra cultura prehispánica. Por favor, la siguiente. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahora, en nuestra tercera parte, hablamos de los protagonistas del clásico. ¿Quiénes eran estos personajes? Esta es una figura de cerámica de Huachactum. Por favor, la siguiente. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, pues aquí tenemos a la izquierda otra vez el norte de Guatemala con una mancha naranja y más oscura que es una, una parte de la historia en el siglo IV. Hay una disputa, hay registrada en esta zona una entrada famosa que salió de Teotihuacán y conquistó Tikal en el año 378. Esta es entrada que rompió esa bolsa aislada que mencionábamos antes y imprimió una nueva esplendor a la zona. Una particularidad de estos señores del clásico maya es que escribían mucho y hay muchos datos precisos de, por ejemplo, esta entrada de 378 está registrada en varias ciudades mayas, como en Perú, en Tikal, en Huachactum y otras ciudades donde nos cuentan este conflicto que hubo en el siglo IV. Pero este no es el único registrado en esta época. En el siglo VI hay un conflicto entre Calakmul y Tikal, que lo podemos ver en la figura de abajo, en donde por 240 años aproximadamente se disputa el poder sobre el control de la región central, esta tierra baja central, esta bolsa que mencionamos antes. En esa época, ciudades grandes, pequeñas y medianas se ven envueltas en este conflicto de poder entre Calakmul y Tikal. Como vemos abajo, en el 562 después de Cristo, la ciudad de Tikal fue destruida. Pero más de 100 años después, en el 695, hay un líder de Tikal, el gobernante número 26, que logra recuperar el dominio del territorio y poco a poco va ganando la batalla contra Calakmul, los señores del Kham, del norte, y en el 736 después de Cristo logra una derrota importante a sus enemigos del norte. En el 743 domina las ciudades vecinas que habían caído en manos de los señores de Calakmul y Sivanché, y hasta que en el 744 logran una nueva etapa de esplendor para la región. Luego hay otras entradas ya en la época colonial. Por ejemplo, Hernán Cortés, en su viaje a Honduras, en 1524-1526, camina más de 2000 kilómetros de recorrido hacia Honduras.
para castigar a Cristóbal de Olid con cerca de 4.000 personas, 400 soldados españoles, 3.000 indígenas, más séquito acompañante. Cortés menciona este paso por las tierras bajas centrales, llega a Tayasal, entabla contacto con el gobernante local, pero como su intención no era posesionar el territorio, sino continuar, simplemente registra y hay leyendas sobre un caballo que deja, etcétera, pero no, no influye en la cultura local. Bueno, aparte de que Tayasal, esta ciudad, que fue visitada en 1524, fue la última conquistada que se hizo en el año 1697, porque en 1692 Martín de Ursúa y Arismendi propuso al rey de España construir un camino para unir las dos provincias de Yucatán y Guatemala, una que salía de Mérida hacia el norte, más de 440 kilómetros, y otro camino que debía salir de la Capitanía General de Guatemala en la antigua hacia Tayasal, que Guatemala nunca la construyó. Sin embargo, la parte norte sí fue construida y permitió en 1694 a marzo de 1697 hacer una carretera, como decimos, de 440 kilómetros. Y fue la ciudad de Taizal conquistada. Fue la última ciudad maya sagrada independiente que cayó casi a finales del siglo XVII. Entre el siglo XVIII y el XX, algunas rutas mayas se convirtieron en caminos reales. Por ejemplo, para transportar desde la sede del poder colonial en la isla de Flores, la antigua Tayasal o Noc Petén, en el lago Petén Itzá, hacia la Capitanía General, en el altiplano guatemalteco, se usaba el camino real. Este camino combinaba una serie de lagunas con tramos en mula o a pie hacia el este, a donde se llegaba al río Belice, se caminaba por el río hasta llegar al mar, y del mar se iba por la costa hasta llegar al río Dulce y el lago Izabal, y luego continuar a pie o en mula hacia la antigua capital. En el siglo XIX, varios investigadores solitarios recorrieron el territorio de Petén, entre otros está Desiree Charnay, Alfred Mosley, Karl Zapper, Teoberto Mayer y otros. A principios del siglo XX, inició una serie de investigaciones sistemáticas en el territorio, como el Instituto Peabody, el Instituto Carnegie de Washington, con un programa maya, y otros. Sylvanus Morley realizó la primera síntesis de Petén en su libro Las inscripciones de Petén en 1937 y 1938. Entre 1905 y 1924, 17 recorridos por tierra. Por favor, otra imagen. Dos en avioneta que permitieron tener una idea más exacta de esta bolsa aislada que mencionamos. Ahora, parte fundamental del sistema de ciudades fue la comunicación entre una ciudad y otra. Por eso, ahora queremos hablar un poco sobre los protagonistas en este territorio. Aquí vemos dos imágenes. La izquierda es un mural pintado en San Bartolo del siglo 100 a.C., en donde se observa la entronización de un personaje en un trono de madera, y a la izquierda una figura de cerámica de Motul de San José, cerca del lago Petén Itzá, donde hay un cómodo personaje atendido por la corte. Por favor, otra. Bueno, como les mencionaba antes, esta región de las tierras bajas centrales está llena de, de datos. Por ejemplo, esta es una vasija de Tikal, muy pequeña pero de extraordinaria belleza, donde muestra el
atuendo de una dama que se está preparando para una escena teatral. En su mano tiene un abanico y una máscara que está proporcionándole a un personaje que está al lado derecho. Por favor, otra. Entre los rituales están los funerales con máscaras de jade, una de Tikal y otra de río azul. Una imagen de National Geographic que indica este tipo de rituales que se efectuaban en estas tierras bajas centrales. Por favor, otra. Acompañando a los rituales y a la corte, pues hay extraordinaria cerámica de calidad excepcional, como estas vasijas de Tikal. Por favor, otra. Y hay personajes y figuritas como esta que salió en una revista de un periódico, donde muestra la parte de las investigaciones que hizo la arqueóloga Miriam Salas, que está cumpliendo años ahorita, con rostros de San Clemente. Por favor, otra. También otras publicaciones de los hallazgos de las investigaciones que han estado desde principios del siglo pasado, se concretaron en el año 1955 en Tikal y continúan sin pausa hasta la fecha. Por ejemplo, esto que vemos, hay figuritas de Nacum, una ciudad al este de Tikal. Hay una de Topoesté, un jade de Topoesté también, figuritas de Yaxá, un collar de jade procedente de Tikal. Por favor, otra. También hay lítica. Esta es una piedra posclásica del siglo XIV, encontrada en unas excavaciones de Topoesté por el equipo del Triángulo Yaxá Cultural Yaxá Nacum Naranjo. Por favor, otra. Y para concretarnos otra vez con el exterior, pues vemos en el centro la parte en que nos estamos refiriendo y un mapa de National Geographic donde se muestran las interrelaciones con el norte y con el sur, con el este, el mar y el oeste, con las rutas de larga distancia. Por favor, otra. Y ahora llegamos a cómo está este panorama actualmente de la Tierra Baja Central. Los protagonistas del siglo XX y siglo XXI pues son las ciudades recuperadas, rescatadas, investigadas que podemos observar actualmente. Hay que decir que en la zona hay cerca de más de 1000 ciudades, muy pocas investigadas, porque es una de las zonas más densas de concentración de actividad humana en América. Se supone que es comparada con el Perú, con el centro de Perú y el centro de México, y esta parte de las tierras bajas centrales como de zonas de mayor densidad en el continente. Y estos protagonistas, pues algunos de ellos es representativo, como vemos en la pantalla, es Tikal, que lo tiene también don Arturo de fondo, por favor, otra. Y tenemos aquí un poco de la actualidad de este territorio, pues en 1987 se conocían dos ciudades mayas con edificios restaurados, Tikal y Huachactum. 32 años después, tenemos 19 ciudades. En 60 ciudades, 45 presentan rasgos de arquitectura expuesta. En 24 ciudades hay arquitectura en pie, en peligro de colapso, y en 19 ciudades se han realizado labores de rescate. Abajo tenemos una distribución de Petén antes de 1980 y al lado derecho, como lo tenemos ahora, como la reserva de biosfera, con 4 parques nacionales, biotopos y corredores biológicos. Por favor, otra. Y entre los ejemplos que podemos visitar y conocer la historia más reciente, pues tenemos a Huachactum, a 24 kilómetros al norte de Tikal. Habría que decir
que Tikal ha sido la génesis desde la historia del siglo IV y del siglo V y VI, con ese protagonismo con Calakmul, pues ahora tenemos estas historias recuperadas en esta ciudad de Huachactum. Ustedes pueden ver abajo, hay trabajos de capas de sacrificio para poder conservar unos impresionantes mascarones que son del periodo preclásico. Por favor, otra. Tenemos ciudades como Nacum, que actualmente es un parque, está al este de Tikal, formando un nuevo parque nacional desde el año 2003, con trabajos de restauración. Este es un patio 1, con un edificio con piramidal, donde tenemos abajo fotografías documentadas en 1910, y cómo está restaurado, y una idealización hecha por Breiner González, en donde se muestran edificios de fases anteriores. Por favor, otra. En esa misma ciudad de Nacum, esta es una parte del palacio, del conjunto palaciego, son 16 patios y 44 edificios, y tenemos otra vez otra muestra, una fotografía de 1910, como se encontró con la primera investigación de Tosser y Mervin, en 1998, y una idealización en el 2018. Por favor, otra. Otro proyecto recuperado de nuestro patrimonio compartido es La Blanca. Es un proyecto donde participó las universidades de Valencia y dos universidades de Valencia y la Politécnica, con más de 10 años de trabajos en recuperación de esta ciudad. Por favor, otra diapositiva. Esta es una imagen de La Blanca. Tiene un conjunto palaciego de grandes proporciones con bancas de 6,90 metros de largo y 2,20 de ancho. Son realmente extraordinariamente grandes. Tiene un pequeño museo de visitantes. Ustedes pueden ver en la segunda fotografía a un personaje que está con un estadia midiendo la parte donde inicia los dinteles de la puerta. Pueden ustedes imaginarse el tamaño de esa puerta y la banca, digamos, miren la escala de la persona, eran realmente monumentales. Y a la derecha tenemos una reconstrucción de ese palacio hecha por el proyecto La Blanca. Por favor, otra. Otro sitio que está cerca de la red vial que mencionábamos antes del Camino Real, y era parte del Camino Real, es el sitio La Blanca. Es un edificio pequeño, tiene un impresionante palacio, y podemos ver otra vez a la arqueóloga Miriam Salas con sus trabajos de catalogación de cerámica, y a una compañera de una comunidad que llegaba a vender tortillas y comida a los trabajadores. Por favor, otra. Esta es otra vista de San Clemente. Los trabajos de restauración. La planta es una ciudad relativamente pequeña. Podemos ver que todavía tiene su cobertura vegetal. Lamentablemente, solamente en el espacio del área arqueológica fue protegida alrededor, y hay cultivos de ganado, de maíz, y la destrucción de la selva, como mencionamos, está cerca del Camino Real, o sea, donde está la población actual y la frontera agrícola, que poco a poco está amenazando a las áreas protegidas grandes del norte de Petén. Abajo una imagen de la ciudad, un poco con un monte, puesto que no tenemos suficiente personal para darle mantenimiento constante a estos sitios que estamos mostrando, y mucho menos a cientos que se encuentran en abandono. Por favor, otra. Otro sitio grande es la ciudad de Naranjo. Está al este de Tikal, muy cerca con Belice, la frontera. Fue una ciudad poderosa, incluso compitió contra junto con Calakmul. Ellos fueron aliados en el siglo VII, y
tiene una larga historia con epigrafía y grandes monumentos y se puede saber que fue dominada 3 veces por los aliados de Tikal y 3 veces liberada por los aliados de Calakmul. A la derecha podemos ver parte del proceso de habilitación de espacios para que puedan ser recuperados y compartidos. Vemos una primera fotografía de dos edificios y un patio y cómo la podemos ver ahora. Por favor, podemos ver otra. Otro sitio espectacular en la región es Chultún, enorme con arquitectura expuesta, como podemos ver en las figuras centrales. Y al lado izquierdo, un poco la destrucción que hace el hombre moderno, que ustedes pueden ver, esa zanja gigantesca, esa excavación hecha por los saqueadores, ven la escala humana. A este edificio, que lo vemos en el dibujito, que es el más alto, le dicen la bandeja, porque los saqueadores se ensañaron en destruir el centro del edificio buscando tesoros reales. Por otro lado, vemos cómo está en peligro esta torre que tiene árboles encima y la- las bóvedas que se conservan en inminente peligro de colapso por el abandono. Por favor, otra. Otra emblemática de las tierras bajas centrales es el mirador, con un proyecto de más de 30 años de trabajo con enormes cubiertas protectoras y con, con investigaciones de largo plazo, con imágenes de calzadas, grupos triádicos grandes como la Danta, que es muy mencionada, y varios sitios en esta región. Esta es la cuenca Mirador, por favor, y este es solo un ejemplo. Podemos ver otra imagen, por favor. Otra ciudad, Holmul. Aquí podemos ver la riqueza de la arquitectura que está expuesta. Este es un túnel hecho por los mayas que llega a un edificio interior donde podemos ver a la derecha un espléndido relieve que es también descubierto por investigaciones arqueológicas y que este relieve también nos da referencia de las alianzas que hubieron en la época del siglo VII y VIII con Tikal y Calakmul. Podemos ver lo grande que son las bóvedas y los diferentes tipos de cámaras y eh, también podemos ver en la figura al frente algunos derrumbes que son recientes, lo que nos indica que esta arquitectura, aunque muy sólida y hermosa, se encuentra en peligro. Por favor, otra. También dentro del Parque Nacional Yaxana Naranjo que mencionamos antes, está pegado con Tikal al este. Fue una acción que se hizo en los años 90, que logró ser parque en el 2003. Tenemos ciudades como Yaxha. Esta ciudad está en medio entre Tikal y Naranjo y también fue parte de ese conflicto que hablamos anteriormente, en donde la gente del Naranjo llegaba, destruía Yaxha, venía gente del oeste para liberar y fue parte, actor de este conflicto, pero sin embargo, dentro de ese espacio podía haber un esplendor de grandes edificios y grandes calzadas como estas que vemos que llegan a la laguna de Yaxha. Es una de las partes, es después de Tikal, el sitio más visitado en el norte de Petén. Por favor, otra. Pues vemos una serie de imágenes desde cuando se empezó a trabajar el templo principal, el dominante de Yaxha, que es el edificio 216, a cómo se encuentra ahora.
con espectaculares vistas de la laguna. Cuentan ahora con planes maestros, tiene dos actualizaciones que tratan de normar la conservación y la participación. Como ustedes ven, tiene ya su propio esquema de trabajo. Es un sitio que es considerado patrimonio cultural y natural, al igual que Tikal, que fue declarado patrimonio, el primer patrimonio mixto del mundo en 1979. Emulando a Tikal, pues le siguen otros parques como este que vemos ahora, que es el Yaksha Nakun Naranjo. Por favor, otra. Cerca de Yaksha está la isla de Topozté que mencionamos antes, que fue una de las primeras ciudades que fueron documentadas en el norte de Petén. Tiene edificios característicos del posclásico siglo XIV, muy parecido al Meco en Quintana Roo. Tienen incluso una fase constructiva donde había cabezas de serpiente en los pies de la alfarda. Y una publicación sobre los trabajos de intervención en el sitio. Por favor, otra. Bueno, ahora, como mencionábamos antes, no solamente es de abrir y destapar, sino que también de conservar. En los periódicos salen constantemente artículos como este que dice Tikal se derrumba. Eh, la gran cantidad de arquitectura expuesta que tenemos, pues ahora nos obliga al Estado y a todo el mundo, porque son patrimonio de la humanidad, a tratar de conservarlo, cuestión que es bastante difícil porque está en un ambiente no propicio, digamos, es piedra caliza que ya perdió su piel, su capa de recubrimiento. Como vimos, hay muchas ciudades, edificios que tienen todavía vegetación encima, que requieren constante mantenimiento, y eso en países donde la cultura no es prioritaria, tienen problemas que pueden destruir nuestro patrimonio. Por favor, otra. Aquí hay un ejemplo de Tikal del Templo 1, una foto de, creo que es de Mosley, otra foto de Mahler, cómo se encuentra ahora. También intervenciones que no son muy afortunadas, que también dañan la característica de este patrimonio. Por favor, otra. Y pues como en la actualidad hablábamos de los protagonistas, ahora pues tenemos nuevas tecnologías como la LIDAR, que ha trabajado en esta zona. Aquí tenemos en manchas rojas lo que se ha trabajado en esta detección por satélite o por rayos láser, que han dado fabulosos resultados. Y hay un montón de conferencias en todo el mundo maya sobre esta tecnología. Y por ejemplo, hay artículos donde dice, hay más de todo, si nos sigue sorprendiendo la cantidad y la densidad, como mencionamos antes, es considerada una de las zonas más con mayor concentración de construcción en América. Por favor, otra imagen. Pues esta estuvo famosa en el año 2019, un programa de National Geographic donde sorprendió al mundo con esta nueva tecnología. Ahora los arqueólogos pues la tienen más fácil, tienen cantidad de datos que podemos procesar. Lamentablemente no son los primeros los arqueólogos, sino que son los saqueadores los que han llegado a todos estos sitios y han depredado y excavado este patrimonio. Por favor, otra. Estas sorprendentes imágenes publicadas por National Geographic, donde podemos ver en detalle el centro de Tikal, con la gran plaza, el Templo 1, la región sur, la Acrópolis central, los estanques de agua, las calzadas que fueron
dominantes en el siglo VIII, hechas por el señor que al final, en 1796, por ahí, logró obtener el nuevo control del territorio al haber vencido a Calakmul, y es la época de esplendor de esta ciudad con estas impresionantes calzadas y edificios. Por favor, otra. Siguiendo con la tecnología, este es un ejemplo de lo que han hecho las universidades de Valencia en el sitio La Blanca. Vemos el palacio, las excavaciones, los cortes de muro hechos con muy minuciosísimo detalle, un mascarón hecho en piedra. Vemos también pues, la condición de las cámaras interiores, las bancas, y podemos estudiar con detenimiento y detalle gracias a esta tecnología. Como decía, es el nuevo protagonista, el instrumento indispensable para poder trabajar ahora este patrimonio recuperado. Por favor, otra. Otros ejemplos. En Tikal, cada vez la tecnología ayuda a poder documentar al menos lo que nos queda de este patrimonio expuesto. Por favor, otra. Y ya para concluir, pues en un principio, en los años 50, teníamos a un Tikal, que era lo único que el Estado invertía. Ahora, pues 30, 40, 50 años después, tenemos ya una serie de ciudades que cuentan una historia más completa. Indudablemente, Tikal fue la cabeza, pero la cabeza sin sus extremidades y su sistema de ciudades no pudo haber producido sola una cultura, sino que era un grupo de ciudades aliadas o enemigas que compartían el territorio. Aquí tenemos, por ejemplo, Yaxchá, Topozté, La Blanca, Huachactum y Tikal, entre las principales que podemos ahora eh, poder decir que son las representantes de estas tierras bajas centrales del norte de Petén. Por favor, otra. Y podemos hablar ya de bloques que tuvieron una historia que podemos contar, como dijimos anteriormente. No solo Tikal era la que estaba en este conflicto o en problemas de interés, sino que eran varias ciudades. Aquí tenemos un esquema de un biotopo a la izquierda, un parque nacional de 1955 y el nuevo parque del 2003, Yaxchana con Naranjo. Ellos forman un conglomerado. Por ejemplo, de este a oeste son 64 kilómetros de zona núcleo protegida, una de las grandes zonas que ofrece ahora la Reserva de la Biosfera Maya. Por favor, otro. Bueno, y aquí podemos ya tener de una fachada reconstruida en 1959 en Tikal a 238 edificaciones preparadas en 60 años. Tenemos una tabla donde podemos ver qué ciudades están atendidas, cuáles no están atendidas y cuáles son las prioridades que deberían de ser eh, obligación del Estado trabajar. Por favor, otra. Ejemplos de cómo este problema de la conservación, de estar constante mantenimiento, este es un mascarón en la Acrópolis Norte de Tikal, cómo es que constantemente se tiene que trabajar para evitar que se destruya. Por favor, otra. Otro protagonista es la vegetación sin control, como hemos estado mencionando anteriormente, y los efectos de clima, como los sismos, los ciclones y los incendios. Este es otro factor que afecta a este patrimonio cultural. Por favor, otra. Y bueno, aquí seguimos hablando de estos elementos que son dañinos a la selva y al patrimonio, como los incendios forestales. Cada año se repiten eh, cíclicamente la destrucción de la selva, que poco a poco está terminando con esta última reserva que junto con Calakmul
Reserva de Biosfera de Calakmul, son los grandes pulmones y las esperanzas del futuro eh, sobre el ambiente. Por favor, otra. Esta es otra documentación sobre los relatos de los saqueadores que indiscriminadamente abren agujeros, quitan paredes, abren pisos, rompen techos para poder buscar estos tesoros tan apreciados en las colecciones privadas del mundo. Por favor, otra. Ejemplo de los daños que hacen los saqueadores, no solo abren agujeros como el que vimos a la derecha, el más grande del Chultún, sino que roban escritura, como la que vemos aquí abajo de Aguateca. La parte azul es la que ha sido robada y las denuncias que se hacen para evitar esta depredación. Por favor, otra. Por ejemplo, hablamos de La Blanca. Cerca de La Blanca hay un sitio que se llama Chilonche, que fue brutalmente destruido, una pintura mural. Afortunadamente se tiene un registro muy detallado que lo hizo las universidades de Valencia, pero nuestro original está completamente destruido. Por favor, otra. Y finalmente, ya para terminar, pues el efecto de los turistas y los sitios sagrados. Por favor, otra. El sobreuso de las personas en el patrimonio cultural. Por ejemplo, aquí a la izquierda vemos a una chica que es petenera, que está parada sobre un altar. Es falta de educación. Sin embargo, un poco a la derecha hay un rótulo que dice que por favor se respete los monumentos. Sin embargo, es más importante una foto, o a la derecha un grupo de estudiantes también sobre la escalinata del Templo 2. Y la foto de abajo es la entrada a Tikal en Semana Santa, cuando se desborda el control de los visitantes. Por favor, otra. Y las esperanzas del futuro, pues aquí tenemos la conexión con la selva maya, la reserva de la biosfera Calakmul, y un poco la visión de qué es lo que nos queda de este territorio. Por favor, otra. Este es también otro registro de los sitios que tenemos, la importancia del patrimonio natural, 3.596 especies, del 38 de las registradas en el país, o sea que la parte natural es también muy importante en sus humedales, junto con el patrimonio cultural, lo que hace a toda la reserva del Norte Petén un patrimonio mixto de la categoría de UNESCO. Por favor, otra. Creo que es la última. Ah, no. También hablamos de la isla de Flores y de Cortés, que pasó precisamente por esta imagen. Tenemos arquitectura vernácula, arquitectura Mopán, arquitectura Itzá, que también es parte de este patrimonio compartido. Por favor, otra. Y ahora sí, esta es la última, pues eh, con esta pandemia, pues ahora pues las instituciones de turismo están tratando de recuperarse del golpe que ha dado a la economía y a las personas esta pandemia que nos afecta ahora. Y yo creo que aquí terminamos y quiero agradecerles el tiempo. Esta es la última imagen y quisiera terminar con unas palabras de la exposición Maya Gelina en el 2014 que se hizo en México. Dice, el hombre plasma su cultura en los objetos que fabrica, los edificios que construye, los caminos que recorre, las ideas que registra en documentos y en las obras de arte creadas con su imaginación. Con esto termino y les agradezco el tiempo y la paciencia. Gracias.
Bien, con esto concluimos la presentación, doctor Oscar. Bien, con esto culminamos la presentación, ¿verdad? Sí. Ujú. Bien, pues queremos, antes de que alguien haga uso de la palabra, vamos a pedir que abran los micrófonos. Queremos agradecer a Elsa Torre, que manda saludos a todos. Dana Millán pide que se presenten más temas de este pueblo tan interesante como son los mayas. Flora Gas manda saludos, lo mismo que Segifredo López Vargas. El arquitectón Ivanovich, saludos desde Tepoztlán, Estado de México. Elsa Alejandrina Arjona Rebolledo los saluda desde Campeche. Bien, si quieren hacer alguna intervención a nuestros amigos que nos están siguiendo por Zoom, también a quienes lo están haciendo por Facebook Live, les pedimos que hagan una pregunta. Robert Jackson. La presentación y llamó mucho la atención visitar el Petén cuando ya pasó la pandemia. Yo vi también ese programa, Los Secretos de los Mayas, de National Geographic del año pasado, y me llamó mucho la atención la posibilidad de identificar más lugares con esta tecnología de LIDAR. Pero al mismo tiempo recuerdo que uno de los tres que se ve en la pantalla, en la imagen que se presentó, es un comentario que me llamó mucho la atención, que fue que a lo mejor, perdón, van a tener que subir las estimaciones del tamaño de la población maya antes de la conquista. Él creo que dijo algo como, a lo mejor como 12 millones o 13 millones de personas, basado en el número de sitios. Y es un poco problemático tratar de reconstruir el tamaño de una población prehistórica o histórica basado solamente en el número de edificios, porque no sabemos cuándo estaban ocupados estos sitios, si en un día estaban ocupadas todas las casas, cosas así. Hay unos académicos que han intentado estimar el tamaño de la población basado en número de casas, pero es un análisis que finalmente no es muy confiable, pero esto de la tecnología de LIDAR va a ayudar bastante a los arqueólogos. Gracias. Sí, sí, ciertamente. Perdón. Cuando estuvo esta publicación salieron varios artículos de prensa y a mí me llamó mucho la atención uno que decía en grandes palabras, hecho por un arqueólogo, y decía, hay más de todo. Esto, si teníamos en esta parte del norte de Petén, por decir algún número, 10 calzadas, pues ahora tenemos más, 100 más. Se calculaba entre 8 y 9 millones de habitantes solo en este territorio y ahora pues se habla de 12 hasta de 20. Como usted dice, la tecnología pues ahora nos da esta capacidad para poder calibrar mejor estos datos que son tan importantes para entender un poco esta complejidad de tanta gente en este territorio que ahora prácticamente es despoblado. Pues no despoblado totalmente, pero no llega al millón de personas, por decirle algo, en la parte norte de Petén, son como 700,000. Y sin embargo, estamos destruyendo nuestra selva y nuestro ambiente. Pregunta, doctor, si lo escucha, canciller. Si no hay alguna otra pregunta del público, perdón, sí, ya estoy conectado. A ver, Pues Gerardo. agradecer esta magnífica presentación del doctor Oscar Quintana y ya que estoy aquí en biblioteca, le hago un poco de difusión a algunos de sus trabajos. Este es el libro que me dedicó ya, es un libro que ya no sale de biblioteca, pero es un trabajo muy, muy completo, el mejor que se ha hecho de catálogos en 2001, publicado en Alemania. Este otro segundo, que también es un trabajo muy, muy importante, completa el segundo, 2013, también es de los incunables, ya no sale de biblioteca.
Y este que es uno de difusión, entre los muchos, por acá tenemos pues los cuadernos de arquitectura que publicamos durante 15 años. Y bueno, ha sido un trabajo muy importante en más de 3 décadas de colaboración entre la Universidad de San Carlos, a través de Oscar Quintana y del Instituto de Antropología de Guatemala, y de la Universidad, la Facultad de Arquitectura de la UNAM, a través del Seminario de Arquitectura Prehispánica, donde nos acompaña Gerardo, Oscar, fundador también, Iván, que anda por ahí, y creo que se apega mucho a este criterio de patrimonio cultural compartido que Oscar le puso también a su presentación, porque nos permite verlo desde otra perspectiva. El mundo maya abarca esa cultura, varios países actuales, México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, y el tener este concepto amplio de patrimonio cultural compartido, como él mismo lo mencionó, es un patrimonio de la UNESCO y es un patrimonio de la humanidad, nos permite entenderlo en una valoración mucho más amplia y entenderlo en una colaboración internacional. Creo que es el patrimonio del mundo, no solamente de México, Guatemala, en cada uno de estos lugares. Por otro lado, el compartirlo es valorarlo de distinta manera, y creo que además Tikal tuvo un aspecto importante de haber sido originalmente declarado como patrimonio mixto, patrimonio de la UNESCO, cultural y natural, y es el primero en América, no sé si en el resto del mundo, Oscar señalaba que es el primero en el mundo, pero es el primero en América por mucho tiempo, y a la fecha no hay más de 5 o 6, 2 en Perú, el de Guatemala, uno en Jamaica, y uno de México, 2 de México ahora, pero uno muy cercano, que es el sitio arqueológico de Calakmul, que mencionó Oscar, que pasó de patrimonio arqueológico, ciudad arqueológica, a patrimonio mixto en fecha más reciente, y eso permite integrar un área mucho más amplia, es decir, ese norte del Petén conecta muy bien con la reserva de Calakmul declarada Patrimonio Mundial, y eso permitiría una colaboración en la que hemos estado trabajando en distintas reuniones. El año pasado fue parte de nuestro trabajo en el Congreso de Mayistas, de ver la integración de este patrimonio de Calakmul de México con el de la región del Petén y con el de Belice, que también sería muy importante. Entonces, el nuevo concepto sería los patrimonios mixtos, porque nos permite no solamente conservar el patrimonio del sitio, el patrimonio arqueológico o histórico, sino del entorno natural, como es la selva, la vegetación, la flora. Entonces, creo que este ciclo que retomamos en una segunda época se integra muy bien en su contenido con las distintas charlas que hemos dado, pero particularmente con esta del Petén. Y pues agradecer esta magnífica presentación, que va a quedar como un acervo. Yo creo que los programas que hemos estado elaborando en este archivo que se ha grabado, pues son materiales importantísimos de consulta, que si no lo vimos en tiempo real, lo podemos consultar a través de la referencia que ustedes nos van a proporcionar, de donde se pueden consultar, copiar y hacer réplicas de los mismos. Entonces cedo la palabra a Gerardo, que está interesado en comentar algo, miembro del seminario. Él ya estuvo en una presentación magnífica también recientemente, entonces le doy la palabra. Sí, muchas gracias, Juan Antonio. Oscar, gracias por la presentación, excelente, con muchos aspectos que tocar, pero ahora me parece preocupante un poco la situación actual y hacia el futuro. Antes, tal vez por ausencia y ahora por la presencia, hay un deterioro de áreas, no solamente áreas naturales y por supuesto sitios arqueológicos. Ahora, después de un conflicto difícil que tuvieron ahí en Guatemala, en su país, en esta área precisamente, bueno, en todo el país, pero en esa área especialmente, ahora que ya está un poco más pacificado,
esta cuestión, esta integración de los caminos, de las comunidades a la economía, al turismo también, cómo ha venido afectando. Y otra pregunta, si entre tus actividades han podido formar algún grupo en el cual de manera entre la gente de arquitectura, entre la gente preocupada por el patrimonio o a todos los niveles, a nivel multidisciplinario, estén atentos a la problemática que hay en relación con el patrimonio en tu país, en Guatemala. Buena pregunta, Gerardo. Feliz A lo mejor tarde. es muy amplia, pero bueno, perdón. Bueno, con esta pandemia y el cierre de los sitios arqueológicos, la parte natural se ha recuperado un poco. Sí. Entre paréntesis, porque, como tú mencionaste, en la parte sur de esta área protegida están las comunidades y la falta de visitantes turistas, por decirlo, ha incrementado la cacería. Digamos, han salido bastantes noticias en los periódicos de allanamientos a las áreas protegidas de los parques simplemente para cazar. Eso da en detrimento, por el otro lado, la formación de personal que se encargue de ese 238 edificios intervenidos que están prácticamente en el abandono, con muy poco mantenimiento, es realmente una preocupación. Lamentablemente, el Ministerio de Cultura, que es el responsable de este mantenimiento, no le pone mayor atención. Solamente en el Parque Nacional Tikal hay personal entrenado. Te tengo que decir que no hay ni un arquitecto restaurador, lo hacen los arqueólogos en su forma. Y en la parte del Parque Yaxanacún Naranjo, pues está nuestro amigo Raúl Noriega, que tiene un pequeño equipo que es la esperanza para que se hagan bien los trabajos en el norte Petén. Por otro lado está el equipo de Richard Hansen, el Mirador, también tiene personal de restauración, no arquitectos restauradores, sino que arqueólogos, aunque tienen una mayor formación y sensibilidad, podría decir. Sin embargo, como se mencionó antes, son sitios que son de bienes del mundo, son de una categoría muy especial que deberían de tener una mejor atención. Como tú lo mencionas, lamentablemente esto no se realiza. Tal vez con eso. Sí. ¿Algún grupo que se esté formando del cual tú sepas o formes parte, que tengas conocimiento en tu país? Poquito tú. Es la parte, digamos, de acción, que es la que tiene el proyecto Nacional Tikal, el que se dirigió un tiempo y ahora tiene otro nombre, cada vez es reducido. Cuando yo estuve en Tikal tenía 700 trabajadores y actualmente hay 135. Y de esos trabajadores, no todos se dedican a la restauración, sino que a la bodega, administración, se prestan, o sea que cada vez hay menos personal capacitado para atenderlos y más edificios destapados, por decirlo entre comillas. O sea que estamos caminando mal. Desgraciadamente. Bueno. Gracias, Oscar. ¿Otra pregunta? Y los invitamos para que la próxima semana estén con nosotros en el Patrimonio Construido en Madera con la doctora María Guadalupe Cepeda Martínez, secretaria del ICOMOS mexicano, la próxima semana a la misma hora por este mismo canal. Recuerden, las personas que estuvieron en el chat por Facebook Live, poner un saludo para que registremos su nombre, para darles la constancia de la Universidad Interamericana, para que quede constancia también de su participación en este ciclo Recuperando Nuestro Patrimonio Cultural Compartido 2020. ¿Quiere agregar algo más, doctor Siller? Que sean a doble carta.
Ah, que sea. Le vamos a mandar a hacer un espectacular en la Ciudad de México, Cuernavaca. Con Pero va a ser la letra, visita recíproca para que nos reciban así allá en Guatemala. con letra grande por los lentes y de oro también. Oigan, a propósito, yo les quiero mencionar algo que dijo Humboldt, que Guatemala era el país de la eterna primavera y que Cuernavaca era la ciudad de la eterna primavera. Algo tenemos en común. Eso. Buen clima. Buen Buena clima. gente. El buen clima que hace que la gente sea alegre, estudiosa y amable, hospitalaria, ¿Cierto? Buena comida. ¿verdad? Sí, sí. Bien. Ya nos vamos, doctor Siller. Pues muchas gracias a todos. Invitamos al público que nos sigue, a los amigos de Campeche que también nos han venido siguiendo, que nos contacten, que hagan réplicas de las exposiciones que hemos tenido y los esperamos la semana próxima, el día miércoles a las 12, con una invitada especial, es la subdirectora de ICOMOS México, y es una especialista a nivel internacional de madera. Entonces va a ser un tema que tiene también mucha importancia, un material perecedero, pero que la conservación de este material es parte de nuestro patrimonio cultural. Entonces, agradecer a todos los asistentes, a Oscar, Gerardo, Iván y al público en general, su asistencia y esta magnífica presentación. Dejamos ya descansar a Oscar de tanta tarea esta semana y le agradecemos y esperemos que levantando la pandemia nos visite a la eterna primavera, pero acá tiene su casa. Cabal. Muchas gracias. Nos Saludos vemos. a todos. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.